La viuda recibió una casa en el árbol de su patrón como pago por años de trabajo, y esto fue lo que pasó. 20 años de su vida entregados, y como pago le dieron una vieja casa de madera en medio del bosque, para humillarla delante de todo el pueblo. Todos creyeron que Remedios Salcedo había perdido, que esta vez sí la habían quebrado para siempre. Ella misma lo creyó esa primera noche, sola, de rodillas en el piso de tierra, hablándole a un Dios al que ya no sabía cómo pedirle. Pero hay algo que sus enemigos no sabían, algo que ni ella misma sabía todavía, escondido en ese lugar que le dieron para destruirla. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. El día que don Absalón Fuentes le entregó a Remedios Salcedo su pago por 20 años de servicio, el cielo sobre Oaxaca estaba tan quieto y despiadado como él. No hubo truenos, no hubo señal, solo el sol de las 3 de la tarde cayendo vertical sobre la plaza del pueblo y la voz gruesa del patrón anunciando con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos que la liquidación estaba lista. Te doy la casita del bosque, Remedios, la que está junto al árbol grande, camino a San Marcos. Es tuya, ya firmé los papeles. Un murmullo recorrió a los presentes. No era de admiración, era de lástima. Remedios no dijo nada. Tenía a Tomás aferrado a su falda verde y a Mateo parado a su lado con esa expresión seria que los niños ponen cuando entienden más de lo que pueden decir. Ella solo asintió una vez. Recogió los papeles que don Absalón extendió sobre la mesa como si estuviera haciendo una limosna y se dio la vuelta. No le daría el placer de verla llorar. Eso lo guardó para el camino. Tardaron casi 2 horas en llegar, los 3 a pie, con 2 bultos de ropa y una caja de cartón donde Remedios cargaba lo único que le quedaba de Fernando: su Biblia desgastada, una fotografía en blanco y negro y un rosario de madera que él mismo había tallado el año antes de morir. El bosque los recibió en silencio, y entonces Mateo, con sus 8 años encima, levantó la vista y abrió la boca. «Mamá, ¿eso es nuestra casa?» Remedios siguió su mirada. Ahí estaba, construida sobre las raíces enormes de un ahuehuete milenario, con paredes de madera oscurecida por los años y una puerta de piedra arqueada que alguien, en algún momento muy lejano, había labrado con cuidado. Sobre las ramas más gruesas del árbol, una plataforma con barandal de madera, una pequeña ventana con luz interior como si la casa estuviera viva. Era vieja, era extraña, era absolutamente distinta a cualquier cosa que Remedios hubiera esperado. Y sin que pudiera explicar por qué, en ese momento, algo dentro de su pecho se aflojó apenas, solo 1 centímetro, como cuando la tapa de una olla a presión suelta el primer vapor. «Sí», dijo en voz baja, «es nuestra casa». Esa noche, cuando Mateo y Tomás se quedaron dormidos sobre el colchón viejo que encontraron en el cuarto de adentro, Remedios se sentó en el suelo de tierra frente a la puerta abierta y miró el bosque oscuro. Le dolía todo, no el cuerpo. Eso era soportable. Le dolía la humillación. 20 años. 20 años levantándose antes del amanecer para limpiar la casa de otro hombre, lavar la ropa de otro hombre, cocinar para los hijos de otro hombre y recibir a cambio una choza en el bosque que ni siquiera valía lo que ella había gastado en jabón de lavar en una sola década. Le dolía que el pueblo lo hubiera visto. Le dolía que sus hijos también. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, desde la noche que enterraron a Fernando hacía ya 7 años, no buscó las palabras correctas para rezar. No hubo Ave Marías ni Padre Nuestros. Solo ella, sola, en el piso de tierra, con la voz quebrada. «Ya no sé cómo pedirte, Señor. Ya no sé ni qué pedirte. Solo, no me sueltes. No me sueltes, porque yo sola no puedo». El bosque respondió con viento. Las ramas del ahuehuete se movieron sobre el techo como si respiraran, y Remedios, sin entender por qué, se sintió menos sola que hacía un momento. Fue Tomás quien lo encontró 3 días después. El niño de 5 años había estado jugando entre las raíces del árbol, enormes, retorcidas, algunas del tamaño de un hombre, cuando su palita de juguete golpeó algo que no era tierra ni piedra. «Mamá, algo está aquí abajo. Suena diferente». Remedios se acercó sin apuro,
todavía cargando la escoba con la que barría la entrada. Se agachó junto a su hijo, golpeó el suelo con los nudillos donde él señalaba y escuchó: hueco. Debajo de las raíces, el suelo sonaba a hueco. Tardó un momento en entender lo que eso significaba, y cuando lo entendió, el corazón le dio un vuelco que la obligó a apoyarse en el árbol para no perder el equilibrio. Había algo enterrado ahí. Llevaba, quizás, muchos años esperando ser encontrado. Antes de que pudiera hacer nada más, escuchó pasos sobre las piedras del camino. Levantó la vista. Una pareja de ancianos se acercaba por la vereda del bosque, caminando despacio, tomados del brazo. El hombre llevaba sombrero de palma y un morral de cuero. La mujer, un rebozo gris y una canasta con tortillas y quelites. Se detuvieron frente a la entrada. El anciano la miró con unos ojos que Remedios no supo describir. No eran ojos de lástima, tampoco de curiosidad. Eran ojos que sabían algo. «Buenas tardes, señora», dijo con voz tranquila. «Somos vecinos del otro lado del cerro. Nos enteramos que alguien llegó a vivir en la casa del árbol. Venimos a darle la bienvenida». Remedios los miró un segundo. Luego miró la tierra entre las raíces. Luego volvió a mirarlos. «Pasen», dijo finalmente. «El agua ya está caliente». Esa noche, Remedios no durmió. Tenía los ojos clavados en el techo de madera y la mente corriendo en círculos que no encontraban salida. Algo estaba enterrado bajo ese árbol, algo que sonaba como una caja, algo que don Absalón Fuentes, con toda su astucia y toda su maldad, no había encontrado en 20 años, o algo que él creía que ella jamás encontraría. Cerró los ojos. «¿Por qué te dio esta casa, Remedios?». La pregunta llegó sola, desde adentro, con la claridad incómoda de las verdades que uno evita porque duelen menos sin nombre. ¿Por qué de todos los pagos que pudo darle, dinero, tierra, ganado, don Absalón Fuentes eligió darle precisamente esta casa? La más vieja, la más lejana, la que estaba en el bosque donde nadie vendría a buscarla, la que estaba construida sobre las raíces del árbol más antiguo de la región. Remedios abrió los ojos en la oscuridad. Y por primera vez, desde que había llegado a ese bosque, sintió que la respuesta a esa pregunta no era humillación, era miedo. El patrón le había dado esta casa, con miedo. Y eso cambiaba todo. Doña Amparo llegó sola la mañana siguiente, sin avisar, con un atado de hierbas en la mano y esa tranquilidad de las personas que han vivido tanto que ya nada las apresura. Remedios estaba en cuclillas entre las raíces del árbol, raspando la tierra con una cuchara de metal cuando escuchó los pasos sobre las piedras. Levantó la vista con algo de vergüenza, como si la hubieran descubierto haciendo algo que no debía. Pero doña Amparo no preguntó qué hacía. Solo se agachó a su lado, miró el suelo un momento y dijo: «Vas a necesitar algo más que una cuchara». Tardaron 3 horas. Mateo ayudó con una pala pequeña que encontraron en el cuarto de herramientas. Tomás cargaba la tierra en un balde de plástico con la seriedad de quien siente que está participando en algo importante, aunque no sepa bien en qué. Doña Amparo dirigía sin ensuciarse las manos, señalando dónde cavar y dónde no, como si conociera el terreno de antes. Remedios no le preguntó cómo lo sabía. Había cosas que uno aprende a no preguntar. Fue Mateo quien golpeó la madera primero. «Aquí está», gritó, y la emoción en su voz era la misma que tienen los niños cuando encuentran algo enterrado en la arena de la playa, sin entender todavía el peso de lo que acaban de tocar. Remedios se arrodilló. Con las manos temblorosas, apartó la última capa de tierra hasta descubrir la tapa de una caja de madera sellada con cera y envuelta en tela encerada color café. Alguien la había protegido con cuidado. Alguien que sabía que el tiempo iba a pasar antes de que alguien la encontrara. La levantó, pesaba poco, pero cuando la abrió y vio lo que había adentro, se le cortó la respiración. Un sobre de papel manila, amarillento pero intacto. Y sobre el sobre, escrita con una letra que Remedios conocía tan bien como la forma de sus propias manos. Para Remedios, cuando llegue el momento. La letra de Fernando. Tuvo que sentarse en la raíz más grande del árbol porque las piernas dejaron de obedecerle. Mateo y Tomás se le acercaron por instinto, uno a cada lado, sin decir nada, apoyando su peso contra el de su madre, como hacen los niños cuando sienten que el mundo adulto acaba de inclinarse hacia un lado peligroso. Doña Amparo se quedó de pie frente a ella,
con las manos cruzadas sobre el rebozo esperando. Remedios abrió el sobre con dedos que no terminaban de dejar de temblar. Adentro había 2 documentos. El primero era una carta, 3 páginas escritas con la caligrafía apretada y formal de Fernando, fechada 6 meses antes de su muerte. Remedios la leyó una vez, la volvió a leer. Y en algún lugar entre el tercer párrafo y el final, comenzó a llorar sin hacer ruido, con esa manera silenciosa de llorar que tienen las personas que llevan mucho tiempo haciéndolo solas. Fernando lo había sabido. Había sabido que estaba enfermo mucho antes de decírselo a ella. Había sabido que don Absalón Fuentes llevaba años maniobrando para quedarse con las tierras que la familia Salcedo tenía registradas desde 3 generaciones atrás. Y antes de morir, con lo que le quedaba de fuerzas, había hecho una sola cosa. Había buscado a alguien de confianza para redactar un testamento legal, notariado, inapelable, y lo había enterrado donde él sabía que solo Remedios, algún día, podría encontrarlo. En la casa del árbol, la casa donde él mismo había crecido, la casa de su abuela, la casa que don Absalón le había comprado a la familia Salcedo por un precio ridículo, bajo presión, hacía ya 25 años. La casa siempre fue nuestra, decía la carta. Yo nunca pude recuperarla. Tú sí puedes, Remedios. Tú siempre pudiste más que yo. El segundo documento era el testamento. 12 páginas, membrete notarial, firmas y sellos. Remedios no entendía el lenguaje legal, pero entendía una cosa que se repetía en cada página con distintas palabras y el mismo significado. Las tierras más fértiles de la región, 300 hectáreas en el Valle de San Marcos, eran suyas. Lo habían sido desde el día que Fernando murió, y don Absalón Fuentes lo sabía. ¿Usted sabía que esto estaba aquí? La pregunta le salió directa, sin filtro, mirando a doña Amparo a los ojos. No era un reproche. Era lo único que tenía sentido preguntar. La anciana no respondió de inmediato. Se sentó en la raíz del árbol a su lado, con esa calma que Remedios ya empezaba a reconocer como algo distinto a la indiferencia. Mi esposo conocía al notario que redactó ese testamento, dijo al fin despacio, eligiendo cada palabra. Fernando vino a nuestra casa el año antes de morir. Habló con Celestino durante horas. Le pidió que guardara una copia en secreto. Le dijo que no la entregara hasta que llegara el momento correcto. Remedios la miró. ¿Y cuándo es el momento correcto? Doña Amparo levantó los ojos hacia ella con una expresión que no era lástima ni triunfo. Era algo más parecido a la certeza. Cuando la persona que tiene que pelear ya no tiene nada que perder, dijo, y por eso ya no le tiene miedo a nada. Un silencio. El ahuehuete crujió sobre sus cabezas. Tomás, que había estado callado todo ese tiempo, con el balde de tierra todavía en las manos, levantó la vista hacia las ramas enormes del árbol y preguntó, con esa lógica aplastante de los niños de 5 años, «Mamá, ¿el árbol nos estaba guardando el secreto?» Remedios lo miró, luego miró el árbol, luego miró el testamento en sus manos. «Sí», respondió en voz baja, «creo que sí». Lo que Remedios no sabía era que a 20 kilómetros de ahí, en la hacienda de don Absalón Fuentes, uno de sus peones acababa de regresar del bosque con un informe. La viuda había estado cavando entre las raíces del árbol. Don Absalón escuchó la noticia sentado en su sillón de cuero, con una copa de mezcal en la mano que dejó de llevar a la boca a la mitad del camino. Por un momento, nadie en la habitación dijo nada. Luego el patrón dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y su voz salió fría, sin apresurarse, con esa peligrosa tranquilidad de los hombres que llevan toda la vida acostumbrados a resolver sus problemas sin que nadie se entere cómo. «Llámeme al licenciado Garza». Esa noche, mientras Remedios leía la carta de Fernando por 4ª vez a la luz de una vela, con sus hijos dormidos y el bosque quieto afuera, escuchó algo que la hizo levantar la cabeza. Pasos. No en el camino de piedra, en el bosque. Se apagaron tan rápido como habían llegado. Quizás era un animal, quizás era el viento moviendo las ramas, o quizás no. Remedios guardó el testamento dentro de su blusa, contra la piel, y no lo soltó en toda la noche. El licenciado Primitivo Garza llegó a la casa del árbol un martes por la mañana, con 2 policías municipales, una carpeta de documentos y esa sonrisa de funcionario corrupto
que no intenta disimular lo que es porque sabe que no tiene que hacerlo. Remedios lo vio venir desde la ventana. Le bastó un segundo para entender que algo muy malo estaba a punto de suceder. Salió a la entrada antes de que ellos llegaran a la puerta, con los brazos cruzados y los pies bien plantados en el suelo de tierra, como si el árbol detrás de ella le prestara su firmeza. «Buenos días, señora Salcedo», dijo el alcalde, abriendo la carpeta con movimientos de quien ya sabe cómo termina esto. «Vengo en representación del municipio. Hay una denuncia en su contra por ocupación ilegal de propiedad privada y negligencia en el cuidado de menores». Remedios no pestañeó. «Esta propiedad me fue entregada legalmente por don Absalón Fuentes. Tengo los papeles». «Esos papeles», dijo Garza sin perder la sonrisa, «están siendo revisados. Hay irregularidades. Mientras tanto, por protocolo de protección a la infancia, los niños deben ser trasladados temporalmente a un albergue municipal». Fue entonces que Remedios escuchó a Tomás moverse detrás de ella. El niño había salido sin que ella lo notara y estaba parado en el umbral de la puerta, descalzo, con el rosario de madera de su padre colgando de la mano. Miraba a los policías con esa expresión que tienen los niños cuando su cuerpo ya entendió que hay peligro, aunque su mente todavía no sepa nombrarlo. Algo en Remedios se rompió y se soldó al mismo tiempo. «No van a tocar a mis hijos», dijo, y su voz salió tan quieta y tan fría que el propio Garza dejó de sonreír por un momento. Se los llevaron de todas formas, porque así funcionaba el poder del que no tiene nada, que aun teniendo razón, aun teniendo los papeles, aun teniendo la verdad de su lado, la maquinaria del hombre con dinero y conexiones se mueve más rápido que la justicia. Mateo no lloró cuando se lo llevaron. Eso fue lo que más le dolió a Remedios. Su hijo de 8 años se dejó tomar de la mano por el policía, con esa resignación silenciosa de los niños que ya aprendieron que llorar no sirve de nada. Y lo único que hizo antes de subir a la patrulla fue voltear a ver a su madre y decirle, con una voz que Remedios iba a escuchar en su cabeza durante semanas: «No te rajes, mamá». Tomás sí lloró. Lloró llamándola a gritos hasta que el sonido del motor se llevó su voz bosque adentro. Remedios se quedó parada en el camino de piedra, viendo alejarse el vehículo hasta que desapareció entre los árboles. Luego se metió a la casa, cerró la puerta y no salió en todo el día. Doña Consuelo llegó al anochecer. La hierbera del pueblo era una mujer pequeña y correosa, de esas que parecen hechas de algo más resistente que la carne ordinaria. Llegó sin que nadie la llamara, como siempre llegaba a donde hacía falta, con una olla de caldo y una expresión que no tenía espacio para la lástima. Encontró a Remedios sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y el testamento de Fernando doblado sobre las rodillas, no llorando. Más allá del llanto, en ese lugar oscuro donde uno va cuando ya se acabaron las lágrimas y todavía no ha llegado la decisión. Doña Consuelo dejó la olla en el suelo, se sentó frente a ella y esperó. Remedios habló sin levantar la vista. «Me están diciendo que me rinda, Consuelo, que si me voy me regresan a mis hijos, que si me quedo y peleo, el proceso puede durar años y los niños se quedan en el albergue mientras tanto. ¿Y tú qué quieres hacer?» «Quiero irme». Su voz no tenía vacilación. «Cada parte de mí que todavía siente miedo quiere agarrar a mis hijos y desaparecer a donde don Absalón no pueda encontrarnos». Silencio. «¿Y la otra parte?», preguntó doña Consuelo. Remedios levantó los ojos. En la luz baja de la vela, su cara tenía esa dureza que no se aprende ni se hereda, que solo se labra a golpes, año por año, pérdida por pérdida. «La otra parte sabe que si me voy, él gana para siempre, no solo contra mí, contra todas las que vienen después, contra las que no tienen un testamento, ni un árbol, ni nada». Hizo una pausa. «Fernando murió pensando en protegerme. No voy a convertir eso en una huida». Doña Consuelo asintió una sola vez. «Entonces necesitas a alguien que sepa pelear donde tú no puedes llegar sola». Don Celestino escuchó todo, sentado a la mesa de madera, con las manos sobre el testamento y una expresión que Remedios ya aprendía a leer. No era sorpresa, era confirmación, como el que lleva mucho tiempo esperando una noticia que ya sabía que iba a llegar. «El juez federal que está haciendo la investigación de tierras en el estado», dijo el anciano cuando ella terminó, «se llama Rodrigo Montes Alcázar. Lo conozco desde hace 30 años. Es incorruptible.
Lo han intentado comprar 2 veces y las 2 veces el que intentó comprarlo terminó en la cárcel. Remedios lo miraba sin decir nada. El problema, continuó Celestino, es que Montesalcázar necesita evidencia. No solo el testamento, necesita el patrón de corrupción completo. Las tierras que Fuentes tomó ilegalmente, los alcaldes que lo cubrieron, las familias a las que desplazó. Tu caso es uno de docenas. ¿Entonces mi testamento solo no alcanza? Tu testamento es la pieza que le faltaba. El anciano la miró directamente. Hemos estado reuniendo casos durante 2 años, Remedios. Tu expediente es el único que tiene prueba notariada con fecha anterior a las maniobras de Fuentes. Sin él, la investigación puede caerse. Contigo, es inapelable. El bosque afuera estaba completamente quieto. Remedios pensó en Mateo diciéndole, «No te rajes, mamá», desde la ventanilla de la patrulla. Pensó en Tomás llorando su nombre. Pensó en Fernando, enfermo y solo, cavando bajo las raíces de este árbol con lo que le quedaba de fuerzas, poniéndole nombre a su fe antes de morirse. «¿Cuánto tiempo necesita el juez?», preguntó. 3 semanas, 4 a lo mucho. «¿Y mis hijos?». Don Celestino no respondió de inmediato. Fue doña Amparo, que había estado callada en el rincón de la habitación, quien habló. «Vamos a necesitar que te quedes aquí, Remedios. Que no te muevas, que no huyas, porque si te vas, Fuentes tiene la excusa perfecta para decir que la denuncia era válida, y el caso se complica. Me están pidiendo que me quede sabiendo que mis hijos están encerrados en un albergue». «Sí», dijo doña Amparo, sin suavizarlo. «Te estamos pidiendo exactamente eso». Esa noche, Remedios no durmió. Caminó la casa entera, cuarto por cuarto, tocando las paredes de madera como si necesitara convencerse de que era real. Salió al frente y puso la mano sobre la corteza rugosa del ahuehuete, sintiendo bajo sus dedos el frío y la aspereza de algo que lleva siglos parado en el mismo lugar sin que nada lo haya movido. Pensó en todo lo que le habían quitado. A Fernando, a su tranquilidad, a sus años, a su dignidad frente al pueblo y ahora a sus hijos. Don Absalón Fuentes había calculado bien, había encontrado el punto exacto donde Remedios Salcedo rompería. Lo que no había calculado era que Remedios llevaba 7 años rota y que las personas que ya se rompieron por completo y se volvieron a armar solas, en silencio, en la oscuridad, no se rompen igual la segunda vez. Se doblan, pero no se quiebran. Se sentó en las raíces del árbol, bajo las estrellas, y habló en voz baja hacia ningún lugar y hacia todos lados al mismo tiempo. «Ya sé lo que me estás pidiendo, Señor, y sé que no es justo. Pero si esto es el camino, yo lo camino. Solo cuídamelos. Cuídame a Mateo y a Tomás mientras yo hago lo que hay que hacer». El viento movió las ramas del ahuehuete sobre su cabeza. Remedios cerró los ojos, y cuando los abrió, ya había tomado la decisión. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en el albergue municipal, Mateo estaba despierto en su catre, con el rosario de su padre apretado en el puño, susurrando en la oscuridad las únicas palabras que sabía con certeza. «Mi mamá va a venir. Mi mamá no se raja». Las 3 semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Remedios Salcedo. No porque no pasara nada, sino porque pasaba todo en silencio, en secreto, en capas que ella no podía ver, pero que don Celestino le describía cada noche como quien va armando un rompecabezas en la oscuridad. Una declaración aquí, un expediente allá, una familia de San Marcos que por fin se atrevió a hablar, un notario de la ciudad que tenía archivos guardados desde hacía 12 años esperando que alguien con autoridad suficiente los pidiera. Remedios cumplió su parte. Se quedó. Cada mañana se levantaba, barría la entrada de la casa del árbol, calentaba agua y seguía parada. Recibía las visitas de doña Consuelo, que le traía comida y noticias del pueblo. Escuchaba los informes de don Celestino. Respondía a los intentos de intimidación de los hombres de Fuentes, que pasaban por el camino del bosque más seguido de lo necesario, con la misma expresión quieta y sin miedo de quien ya no tiene nada más que perder, excepto lo que ya decidió no soltar. Una noche encontró una piedra grande lanzada contra la ventana de la casa. Otra noche, alguien cortó el camino de entrada con ramas y troncos para dificultarle el paso. Otra noche simplemente no durmió porque los pasos en el bosque no pararon hasta el amanecer.
no se movió. Lo único que la quebraba, y solo de noche, solo cuando nadie podía verla, era el silencio de sus hijos. No había forma de comunicarse con el albergue. Garza se había asegurado de eso. Lo único que doña Consuelo pudo conseguirle, a través de una conocida que trabajaba en la cocina del municipio, era un mensaje de 3 palabras que Mateo había mandado decir por esa misma cadena de mujeres solidarias que funcionan en los pueblos pequeños como sistema nervioso clandestino. Aquí estamos bien. Remedios dobló ese mensaje y lo metió junto al testamento, contra su piel. Lo leyó cada noche antes de dormir como si fuera una oración. El juez Rodrigo Montes Alcázar llegó al pueblo un jueves sin anuncio previo, con un equipo de 4 personas y una orden de investigación firmada por el Tribunal Federal que le daba autoridad sobre cualquier funcionario municipal del Estado. Garza se enteró cuando ya era demasiado tarde para hacer algo útil. Don Absalón Fuentes se enteró 2 horas después, cuando el juez ya había solicitado acceso a todos los registros de propiedad del municipio y había citado a declarar a 8 personas, entre ellas el notario que había falsificado los traspasos de tierra durante 15 años. Esa misma tarde, don Celestino llegó a la casa del árbol con paso más rápido que de costumbre. Es el momento, Remedios. Ella ya tenía el testamento en la mano. La audiencia pública fue convocada para el viernes por la mañana en el salón principal del juzgado municipal, el mismo edificio donde 20 años atrás Remedios había firmado su primer contrato de trabajo con don Absalón Fuentes, sin saber leer bien las letras pequeñas, sin tener a nadie que la acompañara, con Fernando enfermo en casa y 2 hijos que alimentar. Llegó antes que nadie. Se sentó en la primera fila con el testamento sobre las rodillas y las manos quietas y los ojos al frente, y esperó. Fue llegando el pueblo entero. Primero los curiosos, luego los que habían vivido lo mismo que ella y nunca habían tenido donde decirlo. Luego los que llegaron porque en los pueblos pequeños las audiencias públicas son también el lugar donde la gente va a ver cómo se reacomoda el mundo, para bien o para mal. Don Absalón llegó con su abogado y su sombrero, y esa seguridad de hombre que lleva décadas sin recibir un no que le dure. No miró a Remedios, ella sí lo miró a él. El juez Montes Alcázar era un hombre delgado, de unos 60 años, con lentes redondos y una voz que no necesitaba levantarse para ocupar toda la habitación. Leyó los cargos sin dramatismo, con la misma precisión fría de quien ha pasado 30 años haciendo exactamente esto y sabe que la verdad no necesita adornos para funcionar. Fraude en transferencia de propiedades, falsificación de documentos notariales, corrupción de funcionarios públicos, ocultamiento de testamento legalmente registrado. 15 casos documentados en 4 municipios del estado. Cuando llegó al caso Salcedo, el juez pidió que se presentara la evidencia central. Don Celestino se puso de pie. Caminó hasta el frente del salón con su morral de cuero, sacó la copia del testamento que había guardado durante 20 años y la entregó al juez con ambas manos y sin decir una sola palabra. Luego, Remedios se puso de pie. Caminó hasta el frente del salón. Sacó el testamento original que llevaba contra la piel desde el día que lo encontró bajo las raíces del árbol y lo entregó. El abogado de Fuentes se levantó de inmediato con 3 objeciones simultáneas. El juez lo detuvo con una sola mano levantada. Pidió silencio. Lo tuvo. Leyó ambos documentos en paralelo durante 5 minutos que nadie en esa sala respiró normal. Luego levantó la vista. Los documentos son auténticos, consistentes y con fecha notariada verificable. Su voz era completamente plana, como la de alguien que anuncia el clima. La propiedad registrada como Predio Valle de San Marcos, parcelas 1 a la 17, con un total de 304 hectáreas, corresponde legalmente a la señora Remedios Salcedo, viuda de Fernández, desde la fecha del fallecimiento de su esposo, hace 7 años. Un murmullo recorrió el salón. Adicionalmente, continuó el juez, se emite orden de aprehensión contra el señor Absalón Fuentes Herrera por los cargos ya mencionados, y se solicita al señor Primitivo Garza que presente su renuncia inmediata al cargo de presidente municipal, o enfrenta proceso penal por complicidad documentada. Esta vez, el murmullo fue más largo. Don Absalón Fuentes, por primera vez en muchos años, no tenía qué decir.
Los dos agentes federales que esperaban junto a la puerta se acercaron sin apresurarse, y el hombre que durante 20 años había decidido el destino de Remedios Salcedo, con la misma indiferencia con que mueve fichas quien nunca ha perdido una partida, ese hombre salió del salón esposado, sin su sombrero, sin su abogado, sin su seguridad, frente a todo el pueblo que alguna vez fue testigo de su poder. Remedios no lo vio salir, porque en ese momento la puerta lateral del juzgado se abrió y dos niños corrieron hacia ella. Mateo llegó primero, como siempre, con esa energía de hijo mayor que carga el mundo en los hombros y de repente ya no tiene que cargarlo. Se lanzó contra su madre con tanta fuerza que casi la tira, y ella lo recibió doblándose sobre él, envolviéndolo con los brazos, enterrando la cara en su cabeza con ese sonido que hacen las madres cuando recuperan algo que creyeron perdido para siempre. Tomás llegó 2 segundos después, llorando desde antes de llegar, con los brazos abiertos y el rosario de madera balanceándose en su muñeca, donde alguien se lo había amarrado para que no lo perdiera en el albergue. Remedios cayó de rodillas. No fue una decisión. Fueron las piernas que simplemente dejaron de sostenerla cuando sus 2 hijos llegaron a sus brazos al mismo tiempo, y los 3 quedaron en el suelo del juzgado, abrazados, llorando, con el ruido del salón completo alrededor y sin escuchar nada de nada, excepto el sonido de los 3 juntos. Duró un momento, duró para siempre, y entonces Remedios levantó los ojos hacia el techo, con los hijos apretados contra el pecho, y habló en voz baja, tan baja que solo sus hijos pudieron escucharla, y quizás alguien más que ya no estaba en esta tierra pero que nunca se había ido del todo. Te escuchó, Fernando, te escuchó. El pueblo lo recordaría después como el momento más extraño de la audiencia. No la detención de Fuentes, no la lectura del fallo, sino ese instante en que Remedios Salcedo, de rodillas en el piso del juzgado con sus hijos en los brazos, sonreía y lloraba al mismo tiempo, hablándole a alguien que nadie más podía ver. Como si estuviera cerrando una conversación muy larga, como si alguien desde muy lejos finalmente hubiera respondido. Pasaron 6 meses. Las tierras del Valle de San Marcos fueron oficialmente transferidas a nombre de Remedios Salcedo, en un acto que cubrieron 2 periódicos regionales y que el pueblo celebró con una comida en la plaza que duró hasta la madrugada. Remedios no vendió las tierras. Las arrendó a las familias que las habían trabajado durante años bajo las órdenes de Fuentes, con contratos justos, con precio fijo, con letra grande. No se mudó a la ciudad. No construyó una casa nueva. Se quedó en la casa del árbol. Pero antes de volver a vivir en ella, pasó una semana entera con Mateo, Tomás, doña Consuelo y 4 vecinas del pueblo lijando las paredes, pintando la entrada, componiendo la ventana rota y construyendo 3 catres nuevos en el cuarto de adentro. Porque la casa del árbol ya no iba a ser solo de ellos. Doña Consuelo había corrido la voz entre las comunidades cercanas. Había un lugar en el bosque de Oaxaca donde las mujeres solas, las viudas sin techo, las madres que llegaban al pueblo sin a dónde ir, podían quedarse mientras encontraban el camino. El primer mes llegaron 2 mujeres, el segundo mes 5, el tercero 11. La casa del árbol no alcanzaba para todas, pero el ahuehuete era grande y las raíces eran firmes, y Remedios descubrió que cuando uno abre la puerta con intención de verdad, el espacio se multiplica de maneras que no tienen explicación lógica, pero que tampoco la necesitan. La última tarde antes de que llegara el primer grupo de mujeres, Remedios salió sola al frente de la casa con un tarro de pintura negra y un pincel. Mateo y Tomás la vieron desde la ventana. «¿Qué está escribiendo, mamá?», preguntó Tomás. Mateo leyó en voz alta, despacio, con esa concentración de niño que todavía junta las sílabas antes de soltarlas juntas. Lo que el hombre dio para humillar, Dios lo convirtió en bendición. Un silencio. Tomás miró la frase, luego miró el árbol, luego miró a su hermano. ¿Y eso qué quiere decir? Mateo lo pensó un momento, con esa seriedad de 8 años que a veces tiene más peso que la de los adultos. Que papá tenía razón, dijo al fin. Mamá siempre pudo. Adentro de la casa, sobre la mesa de madera, estaba la Biblia desgastada de Fernando, abierta en la página que Remedios había encontrado marcada con una hoja seca la primera noche que pasó en ese lugar.
la noche que cayó de rodillas sin saber rezar y le pidió a Dios que no la soltara. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. El ahuehuete afuera crujió suavemente, las ramas se movieron, y la casa del árbol, la que fue dada como insulto, como destierro, como última humillación, recibió la tarde con todas sus ventanas abiertas y la puerta sin llave, lista para quien llegara, como siempre debió haber sido. La historia de Remedios nos enseña que el golpe que te dan para tirarte al suelo a veces es el mismo que te pone exactamente donde necesitas estar. Que el enemigo, en su soberbia, comete siempre el mismo error: creer que porque te ve caída, ya te venció. Que la fe no es la ausencia del miedo, es seguir parada, temblando, cuando todo te dice que ya no tiene caso.